Recording is on. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para la oración. Y iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con... vamos a hacer algo rápido de conclusión de la clase anterior. Voy a compartir aquí la pantalla nuevamente. Y... ¿Lo escucho? Bien. Ahí lo que tengan de sus notas o algo que quieran compartir. Se habló de dónde celebrar durante el tiempo litúrgico. Hay días determinados del año y la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo. El domingo es el día del Señor. Hubo días de fiesta, algunos son fijos a partir de la Pascua. Que el lugar preferencial para celebrar es el templo, mas no es exclusivo. Muy bien. Vimos también los diferentes ritos. Latino. Latino, romano. Ambrosiano. Hispánico. Visigoto. Luego el bizantino. Alejandrino. El siriaco. Armenio. Maronita y caldeo. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Hasta ahorita de lo que hemos visto, ¿qué sería lo importante? Porque hablamos de quién celebra y decíamos, pues celebramos todos, ¿verdad? Que hay alguien que preside
que puede ser un diácono, puede ser un presbítero o el obispo, pero celebramos todos. Y luego veíamos el dónde celebrar o cuándo celebrar. Vimos el dónde y el cuándo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo celebrar? Pues decíamos durante todo el año. Vimos que la iglesia sigue a Jesús en el transcurso del año y durante 3 años vamos siguiendo a Jesús de acuerdo a las enseñanzas de algunos de los evangelistas. Entonces, eso la iglesia le llama ciclo, y cada ciclo tiene un nombre, una letra. Empezamos con el ciclo A, entonces seguimos a Jesús de acuerdo o según el Evangelio de Mateo. Termina el siguiente año litúrgico. Recuerden que para nosotros el año litúrgico, el año para los cristianos no inicia el 1 de enero, sino que inicia con el primer domingo de Adviento. Y ya estamos pronto a celebrar el año nuevo. Cuando entre el primer domingo de Adviento, ahí vamos a ver que se va a cambiar, se cambia el ciclo. Entonces, ahorita estamos en el ciclo B, entonces estamos leyendo a Marcos, ¿verdad? El siguiente año sería el ciclo C, estaremos leyendo a Lucas. Y San Juan entra en algunos momentos especiales. Por supuesto que ya verán más cuando vean la especialidad de liturgia, verán que esto se amplía un poquito más, pero así en grandes rasgos hablamos hablamos de que la iglesia, nosotros seguimos a Jesús durante todo el año en diferentes facetas de su vida. Entonces, iniciamos primero con el Adviento. Empezamos en el primer domingo de Adviento, que decíamos ya estamos próximos a celebrar. Y ahí, ¿de qué se trata el Adviento? Bueno, pues se van a leer las lecturas referente a el Mesías que ha de venir, las profecías, dónde van a ser, de quién van a ser, etc. Entonces ahí es donde vemos el Antiguo Testamento de todas esas profecías. Y luego sigue el tiempo de Navidad. Recordemos que la Navidad no es solamente un día, sino que es un tiempo. No solamente es el 25 de diciembre y ya se acabó, no, sino que es un tiempo donde ya llegó el Mesías y eso es lo que celebramos. Después hay un periodo de tiempo ordinario y posteriormente inicia con el tiempo de la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Sabemos que vimos también que el miércoles de ceniza o el periodo de la Cuaresma varía la fecha porque está en función de la Pascua. Y la Pascua se celebra siempre cuando hay, vemos el tiempo el plenilunio, cuando hay luna llena. Entonces, por eso varía ese periodo, ¿verdad? A veces es muy pronto, muy cercano a enero. Es decir, a veces inicia en febrero, a veces en marzo, así varía eso. Esa es la razón. Y vimos nosotros en el primer semestre que eso se decidió en uno de los concilios. Entonces, se sigue de esa manera y después termina la Cuaresma, inicia la Semana Santa, después viene la Pascua y sigue otra vez el tiempo ordinario, ¿verdad? Entonces, ese es el calendario litúrgico. Sigue todo el año acompañando a Jesús y cada 3 años va cambiando. Entonces se dice que si una persona va a la misa todos los domingos durante 3 años, lee casi todas las Sagradas Escrituras. O si va diariamente durante un año, lee también casi todas las Sagradas Escrituras. Hasta ahí hablamos del tiempo, ¿verdad? De cuándo celebrar. Y decíamos, bueno, pues hay días fijos del año, como se celebra la Pascua y, por supuesto, cada domingo. Después vimos también el dónde celebrar. Decíamos que, dice el Catecismo, que la nueva alianza no está ligada a un lugar específico. Por lo tanto, se puede celebrar la liturgia
en un parque, en algún otro lugar. Recuerden, dice uno de los padres de la iglesia, que ahí donde está el obispo, donde se congrega el cuerpo de Cristo junto con el obispo, ahí está la iglesia católica. Entonces, ahí es donde se hace la Eucaristía. Imaginemos como hay muchos lugares donde apenas está dando inicio, o a lo mejor donde hay mucha pobreza, pues no hay dinero para construir templos. Eso no quiere decir que no se van a celebrar los sacramentos. Hay lugares en pueblos muy lejanos, o muy olvidados, pero hay muchas personas, y el obispo acude a ese lugar, y ya sea, aunque no haya más que un árbol o ni siquiera eso, la gente se reúne y se celebra la Eucaristía, y todo eso es válido, ¿verdad? Entonces, no se puede decir, esa no sería una razón para decir que no se llevó a cabo un sacramento porque no hay las cuatro paredes. ¿Sí me explico? Entonces, alguien puede decir, no, pues es que no hizo la comunión porque como no fue al templo, entonces quiere decir que no es válido. O no se casó, o ese matrimonio no es válido porque no lo hizo en el templo. Pues no, porque dice que no estamos obligados, en la nueva alianza no está obligada a un lugar. Sin embargo, eso no le quita que es preferencial el templo. ¿Por qué? Porque ese lugar está consagrado para ese uso. Por lo tanto, si vemos que quien ha tenido la oportunidad de ver cuando el obispo consagra un altar, ¿verdad? Vierte el óleo que está bendito, que está consagrado, entonces ya la mesa del altar ya no se puede utilizar para cualquier otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces hay personas que a lo mejor no están conscientes y ponen cosas encima del altar que no son objetos litúrgicos, no sé, a lo mejor para escribir o para cortar cosas, como si fuera una mesa de trabajo. Pues eso no debe ser, ¿verdad? Porque está consagrado. Eso quiere decir apartado para, y debe ser dedicado para ese uso. Lo mismo pasa con los vasos sagrados, ¿verdad? Los vasos sagrados, ya que se consagran, ya que el cuerpo de Cristo estuvo ahí, la sangre de Cristo estuvo ahí, pues ya no es un vaso que se puede utilizar para servirse de cualquier refresco. ¿Sí me explico? O sea, ese es un vaso sagrado, está consagrado para eso. Arquitecto. ¿Sí? Disculpe, es que tenía una duda. En autorización fuera de las iglesias para las misas, tiene que venir del obispo, es lo que habíamos comentado en la clase pasada, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí, digo, no, por supuesto que el obispo es el que determina esto, ¿verdad? Pero lo que, sin entrar así en específicos, lo importante es que se puede celebrar la Eucaristía, y no tiene que ser, dice el catecismo, reservado a un lugar exclusivo. Recuerden este diálogo de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Que le dice la samaritana a Jesús: ustedes los judíos dicen que se le da culto a Dios solo en el templo. Y Jesús le dice: llegará el día en que se le dará culto a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que no tiene que ser necesariamente o exclusivamente dentro de las cuatro paredes que forman el templo. Ahora, sin embargo, como les decía, eso no quita que es un lugar preferencial, ¿sí? Entonces, el obispo autoriza, pues es válido donde se celebra la Eucaristía. Porque también vemos, en la clase anterior vimos también que, por ejemplo, lugares donde no está permitido, donde los gobiernos no permiten la libertad religiosa, entonces obviamente no se pueden construir templos. Desafortunadamente hay lugares todavía donde los cristianos no se pueden reunir, pero eso no quiere decir que si está un sacerdote y están las especies, o sea, el pan y el vino, y se pueda efectuar la Eucaristía, y es válida. ¿Sí me explico? Sí, mi comentario también iba relacionado porque recuerdo que cuando llegó el obispo Enrique, de hecho, pues en la iglesia se comentó mucho de que
ya no se permitían misas fuera de la iglesia, porque normalmente se hacían, ahí al lado de la iglesia también se hacían a veces misas en una capillita que tenían ahí. Y me acuerdo que pues la dirección fue así, ¿verdad? O sea, ya no se pueden hacer ahí misas, por dirección del obispo. Y digo, Sí, el obispo como responsable, como representante, puede tomar ciertas decisiones. Sí, ya. Perdón, adelante. No, sí, lo escucho. Mi comentario era de que eso sucedió al principio y luego ya después empezar, como que también ya se volvió a dar otra vez esa oportunidad de volverlo así. Por eso mi comentario es, o sea, el padre, o sea, pues lógicamente tiene que tener cierta dirección del obispo para poder celebrar en ciertos lugares. Y mi comentario va, yo he tenido dudas siempre, por ejemplo, hay gente que va por ejemplo, a las playas y no, pues es que me voy a casar en tal playa y allá me van a casar y en el hotel donde estoy, ahí hay un lugar bien padre. Pero mi pregunta es, ¿correcto? O me imagino que deben de tener autorización por parte del obispo para poder, de esa región o de esa área en Puerto Vallarta, en Quintana Roo, para poder celebrar el Padre en esos lugares, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, vemos, mire, por ejemplo, en este caso específico para los que estamos aquí, vemos que hace poco, y bueno, ha pasado en varias ocasiones, inclusive el obispo lo ha mencionado, por ejemplo, una vez mencionó de celebrar la Pascua, o sea, la Pascua anual en un parque, para que otros estuvieran expuestos, es decir, los que no conocen estuvieran expuestos a lo que es una celebración litúrgica. Entonces, o sea, sí, el obispo podría determinar o decirle a los sacerdotes no celebren más que en el templo. Es una dirección que podría indicar, pero digamos que ya estaremos entrando como que más en detalles específicos que, bueno, especialmente para el sacramento del matrimonio, me gustaría ahondarlo un poco más cuando entremos al tema de ese sacramento y con el derecho canónico. El derecho canónico ahí nos dice todas las funciones, porque, por ejemplo, ya se vuelve algo más como tipo administrativo, porque lo ideal es que las personas se casen dentro de la comunidad en la que viven, ¿por qué? Porque se comparte con los hermanos que celebramos la misma fe. Entonces, eso es lo ideal, ¿verdad? Que si todos nosotros pertenecemos a una comunidad, ahí es donde la gente nos conoce, donde convivimos, pues lo ideal es eso, ¿verdad? Que se pueda compartir, y es algo muy bonito, que se pueda compartir, que todos vean que el que, no sé, era joven, que era adolescente, y ya creció y ahora se casa, y pues toda la comunidad lo puede ver, puede participar de ese sacramento. Pero, sin embargo, eso no impide que se puedan casar en cualquier otro lugar. Por supuesto que hay que hacer trámites, ¿verdad? Hay que... porque, bueno, ya me estoy adelantando mucho al tema, pero, por ejemplo, inclusive se puede casar una persona que no es católica con un católico. Se puede casar también, por ejemplo, uno que profesa una religión distinta al catolicismo, inclusive el cristianismo, se puede casar con un católico. Si me explico, por ejemplo, si uno es católico y el otro es musulmán, se pueden casar. Si es budista y el otro es católico, se pueden casar. Pero para eso hay que pedir un permiso al obispo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya me estoy metiendo en el tema específico del sacramento del matrimonio, que ya me estoy adelantando mucho ahora, pero nada más quería hacer esa referencia. Como quiera lo andamos un poquito más cuando lleguemos a ese sacramento. ¿Está bien? Porque sí me gustaría compartirles lo que dice el derecho canónico, ¿verdad? Porque así ya no es nuestra opinión, sino lo que dice la Iglesia oficialmente.
y no, inclusive, bueno, sabemos que no todos tampoco son especialistas en derecho canónico. Así como en cada diócesis el obispo tiene una persona o un sacerdote que está en la curia y que se encarga de eso. Por ejemplo, de investigar si los matrimonios son nulos, ¿verdad? Esa área se encarga de eso basado en el derecho. Y ahí salen una serie de cosas. Está muy rico el derecho y nos ayuda mucho, nos enriquece mucho. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando, decíamos, ¿quién celebra? Decíamos, todos los bautizados celebramos. ¿Dónde celebrar? Pues decía, no está obligado a un lugar específico, sin embargo, el lugar preferencial, pues es el templo, y preferentemente la comunidad parroquial a la que pertenece, o a donde vive la fe. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que pueda ser en otro lugar. Y decíamos, ¿cuándo celebrar? Pues seguimos todo el año a Jesucristo en diferentes momentos. Muy bien, ¿alguna otra cosa que alguien quisiera agregar? Hablamos también de la diversidad litúrgica, es decir, nosotros conocemos o vivimos la liturgia dentro del rito latino, específicamente del rito latino romano, ¿sí? Ese es el que nosotros vivimos. Yo creo que la mayoría celebramos dentro de ese rito. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando hay audiencias con el Papa o hay algún evento en Roma, a veces, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Es que ahorita que estaba hablando de que se consagra el altar, pues se hace todo un ritual, ¿verdad? Para que se consagre. Pero Sí. tengo una duda. ¿Qué pasa cuando, pues no sé, por ignorancia o porque no se dio cuenta la persona y lo limpian el altar, ya sea con cualquier, no sé, cualquier producto, ¿verdad? Digamos, que se limpia, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando entremos al otro semestre vamos a hablar de las condiciones para que algo sea pecado, porque no es lo mismo si la persona no está consciente, ¿verdad? O sea, no sabe lo que está haciendo. Entonces, probablemente pues crea con una buena intención de querer hacer algo, pero bueno, por supuesto se hace el rito de la consagración. Después obviamente se tiene que limpiar también como los vasos sagrados, ¿verdad? También con agua y jabón y eso, pero no es tanto para la limpieza, sino para el uso que se le da y la intención con la que se hacen las cosas. Es decir, por ejemplo, imagínense, vamos a compararlo de algo más meramente humano. Imagínense ustedes un quirófano. Entonces, están las mesas del quirófano y los bisturís que utilizan los cirujanos y todo el instrumento que utiliza el cirujano. ¿Cómo son esos instrumentos? Es decir, el bisturí pues sirve para cortar carne. Entonces, ¿podría utilizarlo el cirujano para cortar carne y estar comiendo con él? Pues esa no es la intención, ¿verdad? O sea, lo puede hacer, pero esos objetos están esterilizados, ¿verdad? Están puestos en algún lugar donde están perfectamente limpios y a lo mejor con alcohol, etcétera. Están esterilizados porque se van a utilizar para un fin específico. Entonces, si a eso se le da ese cuidado, entonces con mucha mayor razón se le debe dar cuidado al lugar donde Cristo se va a hacer presente. ¿Sí me explico? Entonces, no es cualquier mesa. Así como también el templo no es cualquier lugar. Lo que veíamos, el templo, así todos los edificios deben de expresar la intención con la que fueron construidos. Por ejemplo, si vemos el edificio de un hospital, debe distinguirse que es un hospital. Es decir, uno lo ve y entra y se siente que es un hospital. Si es un banco, se siente que es un banco porque hay algo que lo hace distinto a los demás. ¿Sí me explico?
Entonces, así un templo, al verlo por fuera y al entrar, debe de sentirse distinto a los demás edificios. Por lo tanto, no debe ser utilizado para otro fin que no es el para el que fue creado. Lo mismo pasa con las cosas que están dentro. En este caso específico, hablamos del altar, hablamos del ambón, ¿verdad? Entonces, el altar es una mesa, pero no es cualquier mesa. Es una mesa para el sacrificio y donde Cristo se va a hacer presente. Entonces, no debe ser utilizado pues para poner un plato y comer ahí, ¿verdad? O sea, lógicamente que pudiera hacerse porque es una mesa, pero ese no es el fin. Imagínense el altar, alguien comiendo y utilizando los vasos sagrados para tomar un refresco y estar comiendo ahí en el altar, pues no, ¿verdad? No. Si alguien lo hiciera Pero por si pasa eso que se limpia, sigue consagrado. Sí. No se le quita la consagración, Sí, aunque claro, se haya claro, limpiado. claro. Sí, claro, claro. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los sacerdotes o las religiosas, o los religiosos, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, una monja, una religiosa o un religioso no reciben un sacramento, sin embargo están consagrados. Es decir, que es su persona, su cuerpo, su espíritu está consagrada a Dios, es decir, está separada del mundo para uso de Dios. Por lo tanto, estas son personas, ya no son cualquier persona, no son cualquier cristiano, por así decirlo, ¿verdad? Son personas que están separadas del resto para un fin específico. Por eso es que, por ejemplo, un sacerdote pues no se puede casar por la iglesia, por lo menos, ¿verdad? Aunque se salga el sacerdote del ministerio, va a ser sacerdote para siempre. Porque vamos a ver que los 3 de los sacramentos imprimen un carácter, un sello en el alma. Bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal nos imprimen un sello, que vamos marcados, un sello del Espíritu Santo. Por eso también se le llama sello, ¿verdad? Oiga, arquitecto. ¿Sí? Digo, hijo, es que yo creo que ahorita van a empezar muchas preguntas y muchas dudas, pero yo creo que sí es momento de decirlas. Me llama mucho la atención y a lo mejor ahorita lo que comentaban, y regresando un poquito a lo que habíamos comentado, por ejemplo, cuando lo haces fuera de la iglesia, no sé, a lo mejor a algunos de nosotros nos ha tocado ver que, por ejemplo, la mesa, cuando no es un lugar que es la iglesia, que lo pones fuera de una capilla o lo pones en un parque, pues pones una mesa y la verdad a veces esa mesa pues es la mesa a lo mejor donde cortan la cebolla ahí y te quedas como que en realidad entonces no estaremos haciendo algo mal o estaremos haciendo algo equivocado, incorrecto o que inclusive estemos pues sí, o sea que estemos dañando o no sé cómo decirlo. Profanando. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, entre más uno va aprendiendo y va sabiendo, más cosas estás viendo y diciendo, oye, es que eso está mal, y es que esto está mal. Sí, claro, claro. Y digo, y lo correcto es como dice usted, ¿verdad? O sea, mira, es que aquí en el catecismo de la iglesia, en la Biblia, en todos los documentos en los que nos basamos, pues mira, esto es lo que viene y esto es lo que dice y esto es lo correcto. Y sí me ha tocado a mí, digo, como mencionaba antes de que llegara el obispo Enrique, pues yo me acuerdo que, pues sí, o sea, podías celebrar afuera, podías hacer, pero pues sí, a ver, ponle ahí la mesa, y pues sí, dentro de lo más importante era, pues ponle un mantel blanco para que, pero en realidad no tenías la autorización del obispo, en realidad a lo mejor no tenías el cuidado de los que estaban ahí, ¿verdad? De saber qué tan importante es esto que estamos viendo, ¿verdad? Y yo creo que pues eso sí bueno, en particular a mí, a mi esposa nos queda así como que sí, o sea, ¿qué tendríamos que hacer en caso de ver, en caso de, digo, yo creo que igual pues al final el padre toma las decisiones, ahí él tiene la autorización. Sí, efectivamente. Pero ¿cómo sí. podemos ayudar nosotros también en ese sentido? Sí.
Sí, eso es algo que no hay que olvidar, ¿verdad? En este caso, el que esté el representante es el que va a dar cuentas a Dios sobre sus acciones. Así, por ejemplo, en el caso del matrimonio, pues el esposo va a dar cuentas a Dios del rebaño que Dios le concedió, ¿verdad? O sea, de los hijos, quien los tenga, etcétera. O sea, va a dar cuentas sobre eso. En el caso de una parroquia, el sacerdote va a dar cuentas a Dios de esa porción de tierra, no tanto de la tierra, sino de las almas que están dentro de ese límite, ¿verdad? Porque Jesús le dirá, bueno, ¿qué hiciste con mi rebaño? ¿Verdad? Entonces, ya cada quien va a responder. A nosotros no nos toca el juzgar o ir a imponer nuestra voluntad. Podemos con libertad dar nuestra opinión, ¿verdad? O sea, podemos indicarle, o sea, al sacerdote, pues padre, yo considero esto por esta razón, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, usted es el que toma la decisión porque él es el que le va a dar cuentas al obispo y le va a dar cuentas a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante el hecho de que nosotros conozcamos y sepamos lo que la Iglesia anuncia y el cómo deben de hacerse las cosas, para nosotros hacerlas en lo posible. Pero también no hay que olvidar que siempre sobre encima de todo está la caridad. Entonces, si por ejemplo está en un lugar donde el lugar es muy humilde y no hay otra, por ejemplo, donde no hubiera otra mesa, es la única que hay, y a lo mejor la persona dice, pues se le ofrece de corazón al Padre y le dice, mire, pues es todo lo que tengo, pero queremos celebrar la Eucaristía. Entonces, la intención ahí es distinta, ¿verdad? No se le va a obligar a la persona que no tiene a lo mejor, o no hay los recursos para conseguir algo digno, pero ahí entra la caridad también, ¿verdad? Es decir, bueno, pues o sea, es como a veces pudiéramos brincarnos al fariseísmo. Es donde hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que saber para tratar de hacer lo mejor posible sin olvidar la caridad y sin brincarnos al fariseísmo, ¿verdad? Que no entrar como, por ejemplo, hay varios ejemplos que pone Jesús, ¿verdad? Como el que acabamos de ver hace poco de la viuda, dice, dio 2 moneditas, pero dio más que los demás, porque dio todo lo que tenía y lo hizo de corazón, y los otros a lo mejor daban mucho, pero de lo que les sobra. Entonces, sí, hay que ver la situación, ¿verdad? El contexto y la realidad que está ocurriendo. En este caso, ¿verdad? Si es un lugar donde no hay recursos, donde no hay un templo, donde se consigue una mesa que puede funcionar como altar, bueno, pues lo que sí se va a hacer es pues, que esté limpia, se va a revestir, ¿verdad? Se va a poner su mantel, se van a colocar los objetos, los paños que deben de tener para que sea algo digno. No se le va a exigir a alguien, oye, pues consíguete una mesa de mármol y que se consagre para que pueda hacerse la celebración. ¿Sí me explico lo que quiero llegar? No es lo mismo que si la persona está consciente y sabe donde, oye, pues o sea, sabemos que debemos de conseguir un altar y veremos preferentemente de piedra. Vamos a ver, las normas litúrgicas dicen que debe ser de piedra, que debe ser fijo, etc. Entonces, ahí ya cuando se entra más a detalles, bueno, pues no puede ser de vidrio, no puede ser, o sea, no puede parecer un escritorio, no puede parecer una mesa cualquiera. O sea, su forma, su constitución, su diseño debe ser noble y que parezca lo que es, un altar. No sé si me explico, Julio. Sí, arquitecto. En ese sentido, sí, O sea, es lo que hay que distinguir, ¿verdad? De que donde no hay la posibilidad y donde está la buena intención, ¿verdad? De hacer las cosas correctamente, pues se hace. Pero donde sí hay la posibilidad y donde se está consciente, por ejemplo, dices, oye, pues si uno ya sabe que el templo es un lugar sagrado, que el altar está consagrado, entonces yo ya estoy consciente
Entonces yo no puedo, no sé, por ejemplo, utilizarlo como un escritorio, o poner cosas encima y empezar a escribir, o cortar cosas y llenarlo de basura, ¿sí me explico? Porque ya estoy consciente. Ahora, el templo es un lugar exclusivo para la celebración litúrgica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si dentro del territorio parroquial está el templo y está muy bonito, pero está haciendo mucho frío? Entonces las personas están congelando afuera y decir, bueno, pues el templo, o sea, me voy a portar como fariseo de decir, el templo es exclusivo para la celebración litúrgica, y como no es una celebración litúrgica, entonces que nadie entre y que todos se mueran de frío afuera. Pues tampoco, ¿verdad? O sea, entra la caridad primero. Entonces, a lo mejor, por una situación extrema, hacen un lado las bancas y va a funcionar como un albergue, ¿sí me explico? Porque la caridad va primero, es decir, vamos a ayudar al ser humano a que no se muera de frío. O sea, ¿de qué me sirve que se muere de frío afuera y el edificio está muy bonito? ¿Sí me explico? Sí. Y de hecho, sí me ha tocado a mí, por ejemplo, pues ver como comenta usted, situaciones donde a veces vas a otros lugares, y pues se celebra la misa así como usted comenta. sí. Y pues digo, nomás también, como comenta usted, para nosotros también entender que, como dice usted, ¿verdad? Dependiendo también el lugar, los recursos que se tengan a disposición. Digo, también hay cosas, por ejemplo, a veces que he visto así, por ejemplo, en YouTube, de que, por ejemplo, cómo celebran, por ejemplo, en África, y que pues hay lugares donde tú dices, qué padre, ¿verdad? O sea, celebran, como usted menciona, en lugares donde inclusive está prohibido el catolicismo, y celebran ahí en la montaña o en lugares, y pues si ves por ejemplo, las copas que utilizan, pues no son son de madera algunas. Y pues dices, pues, o sea, como mencionan, no criticar o no juzgar nunca ese tipo de, porque pues lo hacen con todo el amor, ¿verdad? Con todo el cariño, sí. Con los recursos que tienen. Sí, porque fíjese lo que dice, por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Es decir, nosotros saber, conocer, adquirir el conocimiento, la doctrina, ponerla en práctica, pero nunca hay que olvidar que por encima de todo eso siempre está la caridad. Ahora, decíamos, si estamos viendo que una persona conscientemente está haciendo las cosas mal, pues como dice Jesús, ¿verdad? Le va a uno a decir primero en lo privado, oye hermano, pues esto, mira, no está bien lo que está haciendo, etc. Si no te hace caso, dice las Escrituras, vas con testigos. Si no, pues ya lo pones en la comunidad, y si no, pues ya los pones a la comunidad, pero siempre en ese orden. Muy bien. Continuando, entonces vemos la diversidad litúrgica, ¿verdad? Que hay, como les decía, ustedes pueden ver a veces en audiencias con el Papa o en eventos donde en Roma, pueden ver a sacerdotes, obispos que traen vestimentas distintas a lo común que estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que no sean católicos, es decir, son católicos, pero su rito es distinto, aunque lo esencial no cambia. Vimos por ejemplo, en el numeral 1200, el misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Entonces, las diversas tradiciones litúrgicas nacieron por razón misma del misterio de la misión de la Iglesia. Es muy interesante profundizar en eso, pero ustedes lo verán ya cuando vean la especialidad. Aquí nomás ahorita lo importante es ver que hay una diversidad, todos son ritos católicos, pero la liturgia se celebra de diferente manera, aunque no cambia lo esencial.
Lo importante es hacer presente a Cristo. Muy bien, no sé si hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿O otra cosa referente a eso? Arquitecto, ahí tengo otra. Sí, adelante. Adelante. Me tocó ver en YouTube, digo, uno de los predicadores católicos que hay, hablar sobre una misa sinoidal y allá en Estados Unidos, en una diócesis. Y pues digo, cuando tú miras las escenas, pues van a ¿cómo se llaman los? Cuando empieza la procesión, que entra lo que usted nos comentaba al inicio de la misa, que entra como significando pues todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Que entra a la iglesia. Entraban unos, pues de allá de las tribus de Estados Unidos, los como Pocahontas o algo así, y estaban así, pues subían, como comentaba usted, a la mesa y aventaban humo y decían sus ritos, pero pues que sabemos que no son católicos. Y pues el predicador católico que estaba ahí comentando, pues dice, miren, es que esto sí está mal, o sea, esto está mal porque pues estás, pues estás ofendiendo a Dios, a Cristo ahí en el altar. Y pues ya cuando mencionaba, pues iba el sacerdote, iba el obispo también de esa diócesis. Y como usted comentaba, cuando sabemos que es algo que no se sabe o que es un lugar que la gente lo ignora, pero en este caso, que el obispo está ahí, que el padre está ahí, tú ves las escenas, digo, están en YouTube y ves pues que realmente, pues sí estás ofendiendo a el altar. ¿Por qué se permitirá o por qué se permite ese tipo de situaciones? Mire, dentro de la iglesia también está la cuestión pastoral. En muchas ocasiones, y ustedes lo van a notar conforme van aprendiendo más sobre la liturgia, van a ver que hay muchos abusos litúrgicos, que a lo mejor antes no los visualizaban, pero cada vez van a ir notando más cosas. En el Concilio Vaticano II abrió, o la intención es volver a los orígenes. Sin embargo, en ese intento de volver a los orígenes se producen muchos abusos litúrgicos. En ocasiones lo hacen por cuestiones pastorales. Por ejemplo, sabemos que hay una misa con niños, ¿verdad? Que no es una misa para niños, es diferente. Porque la misa no es para los niños, la celebración es con Cristo. Pero es una celebración donde los niños, o sea, es decir, digamos que la mayoría son niños. Entonces, no es que la iglesia se vaya a adaptar a los niños. ¿Sí me explico? Sin embargo, por cuestiones pastorales a veces lo hacen. Por ejemplo, no es litúrgico el tren del evangelio, que anden los niños ahí caminando, dando vueltas y haciendo juegos y eso, porque esa no es la intención. Entonces, ¿por qué lo hacen los sacerdotes? Pues a veces sacan muñequitos y cosas así que parecen desviarse. Porque, recuerden, nuestra conciencia nos va a decir, si lo que está sucediendo ahí me hace salir, ¿verdad?, de la espiritualidad, que es ese encuentro con Cristo, ahí ese hecho me está diciendo ya que algo no está bien. ¿Sí me explico? Por eso hablábamos, por ejemplo, de la música en otras ocasiones. Si el ritmo de la música me hace pensar en una boda, en un baile, en otra cosa, en una fiesta popular, es decir, no es que aquello esté mal, pero cada cosa en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, es como si dijéramos, estamos en un funeral, pues ¿cómo son los funerales? Pues, por supuesto que depende de la cultura y las costumbres y demás, pero digamos que lo que estamos acostumbrados aquí, no habría música como si fuera una discoteca, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque la intención es algo distinto. Entonces, dentro del templo no debe de apartarnos o alejarnos de la espiritualidad del encuentro con Jesucristo. Entonces, al niño se le debe explicar que ahí Dios se va a hacer presente. Lo que sí puede variar a lo mejor es la homilía, ¿verdad? El sacerdote
utilice palabras que el niño pueda entender, transmitirle el mensaje del Evangelio a su edad. Lo que sí marca la liturgia es, por ejemplo, si son 2 lecturas, se omite una, se hace una nada más. Pero no se trata de convertir la celebración litúrgica en una piñata de niños. ¿Sí me explico? Y a veces parece que en un afán de que los niños no se aburran o de que no se vayan o de que haya más niños, pues se caen en abusos litúrgicos. ¿Por qué razón pasa? A lo mejor por cuestiones pastorales, ¿verdad? Tal vez vamos, como también iremos viendo pasa con los adultos. Ya una vez que conoce uno cómo es la celebración, cómo son los ritos, a lo que va y lo entiende. Pero vienen personas que no saben nada de esto. Entonces, si uno le empieza a tratar de decir, uy, esto me quieren poner muchas reglas, a lo mejor ya no me acerco. ¿Sí me explico? Entonces, a veces uno debe tratar de no ser piedra de escándalo, de querer... Y no es que sea mala intención, ¿verdad? En muchas ocasiones es con una buena intención de que pues quiero compartir lo que sé y que todos podamos vivir una fe vibrante y que nada nos distraiga. O sea, no es con mala intención, pero la persona que apenas está llegando, se acerca, lo puede tomar como algo negativo. Dice, no, porque ahí no voy porque nomás me critican y mejor no voy. Entonces, en ocasiones el sacerdote lo que hace es, bueno, pues, y lo notamos, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, específicamente en el miércoles de ceniza, ¿verdad? En la que estamos los que siempre vamos a la comunidad y de pronto se llena de gente y mucha gente que nunca hemos visto, porque son católicos pero que van nada más ese día. Entonces, si los hacemos sentir como que no eres bienvenido o porque no sabes lo suficiente o porque no estás participando correctamente, pues jamás se van a acercar. Entonces, ¿cómo se le hace? Se vuelve algo difícil, porque ¿cómo se le hace o cómo le haría el padre, que es el encargado del lugar, o nosotros, ¿verdad? Lo que nos toque, ¿cómo se le hace para celebrar la fe como marcan los rituales, enseñarle a los demás, pero que no se sientan desplazados o que no se sientan como que no son parte? ¿Sí me explico? Eso es un reto, eso es lo difícil. Entonces, por eso se supone que la celebración litúrgica ya debemos de saber a lo que vamos. No es una escuela bíblica dominical. O sea, estas cosas se aprenden en otro lugar y luego ya se celebra ahí en la liturgia. Pero sí se vuelve algo difícil. O sea, es un reto. ¿Cómo le hacemos para que la gente se acerque a Cristo y no seamos nosotros un impedimento, ¿verdad? Que digamos, no, pues es que, o sea, tú no, porque, o sea, no sabes, o cuando debe de sentirse la persona bienvenida, inclusive pásalo a leer para que sienta y participe, a lo mejor no sabe leer muy bien, pero ya lo haces parte, y poquito a poquito la persona va abriendo un poquito más sus ojos espirituales, así como lo hemos hecho nosotros, y nos falta, ¿verdad? Pero ese es el reto, ¿cómo se le hace, verdad? Sí, pero entonces, en ese caso, arquitecto, digo, en el que sí, pues la persona está invocando a los dioses de esa tribu y enfrente de allí arriba en ese caso, pues sí está mal, ¿verdad? Quiero entender espero no malinterpretarme, no trato de decir que esas cuestiones estén bien. Lo que trato de decir es que no sabemos cuál fue la razón para que pudieran permitirse esas situaciones. Eso no justifica, ¿verdad? Pero hubiera que ver cuál es el contexto o por qué se hizo eso. A lo mejor tenía otra intención y ya estando ahí, pues las cosas se transformaron. No sabemos, ¿verdad? Sí. Digo, y pero pasan toda pues ahora sí que todo el proceso, pero digo, como ya ahora, digo, yo me he dado cuenta de cómo ya ves las cosas diferentes, ¿verdad? Ya las ves de una forma, sí.
pues que empiezas a aprender y a entender cosas diferentes, ¿verdad? Que a lo mejor si yo lo hubiera visto hace tiempo, cuando apenas yo también iba, pues yo también apenas iba yendo a misa, pues decías, oye, pues qué mala onda, ¿por qué los critican y por qué dicen eso? Pero ya ahorita dices, no, pues sí, está mal. Y luego ves que va el sacerdote y luego que va el obispo y dices, o sea, ¿por qué no detuvieron eso? ¿Va? Entonces sí te quedas con esas situaciones, ¿va? Pero pues ya lo ves con otros ojos, ¿va? Y siempre se me viene algo que usted a veces comenta, de que a veces entre más vas conociendo y vas aprendiendo, pues también es más la responsabilidad, como mencionaba, ¿verdad? O sea, de cómo poder, pues no ofender, pero sí también cómo poder ayudar, ¿verdad? Sí, y lo más importante es el ejemplo, ¿verdad? Porque los que vienen llegando, o sea, nosotros a lo mejor vemos al que está enfrente y dice, mira, la iglesia son ellos, pero el que viene atrás de mí me ve a mí. Entonces, hay muchos que a lo mejor me ven a mí y por mi causa la iglesia sufre, y eso no es justo, ¿verdad? Que digan, oye, pues no, pues es que fulano de tal, o sea, por ejemplo, alguien me puede ver a mí y a lo mejor yo cometo muchos errores, y eso no es justo que por mi causa la iglesia sufra. Decir, pues es que fulano de tal, mira, es así, o lo que haya sido, ¿verdad? O sea, eso no debería cambiar la imagen de la iglesia, pero esa es nuestra responsabilidad que adquirimos al ser cada vez más expuestos a esto. O sea, nosotros cada vez nos acercamos un poquito más, pero los que van llegando nos están viendo y van a decir, pues si eso puede ser como ellos, pues mejor no, ¿verdad? Y así nos pasa a todos. Muy bien. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Escuché algo por ahí? Yo iba a comentar nada más, bueno, en ese caso del ejemplo que dijo Julio ahorita, pues, bueno, yo pienso es como lo que dijo, ¿verdad? Al final de cuentas los responsables son, en este caso, el obispo. Si el obispo estaba ahí, pues es si lo permitió, por qué lo permitió, o sea, nosotros podemos identificarlo, pero pues debemos darle también la autoridad, de que pues al final es quien preside y tiene la responsabilidad. Sí, y como les digo, también no sabemos la situación, ¿verdad? Porque es como si de pronto estamos todos ahí celebrando y no sé, entra a lo mejor una persona con sus facultades mentales dañadas. Imagínense que de repente empiece a gritar y a aventar cosas, pues no es algo que se pueda como controlar, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, y a lo mejor alguien que va llegando, que es la primera vez que va a esa iglesia, y dice, no, mejor ni vayas a esa iglesia porque ahí hay locos. O, pues, ¿sí me explico? O sea, hay que ver esos detalles. Pero lo importante es que nosotros tratemos de cada vez hacer las cosas correctamente, ¿verdad? De acuerdo a como lo pide la iglesia. Muy bien, los voy a compartir aquí. Habíamos empezado a hablar un poquito de los sacramentos. No sé si hay alguna duda sobre eso. Es importante para comprender cada uno de los sacramentos, y la intención son 7 sacramentos que pudiéramos ahondar una clase en cada uno de ellos. No sé si nos vaya a dar tiempo a esto, porque las presentaciones van a ser en enero, y pues a lo mejor no sé si nos vayamos a llevar 2 días, y de diciembre pues son 2 semanas que no hay clases, entonces nos queda lo que resta de noviembre y 1 o 2 de diciembre, 1 o 2 de enero. Entonces la intención sería que pudiéramos ahondar un sacramento por clase, a ver si podemos hacer eso. Pero para esto es importante comprender qué es un sacramento, por qué es necesario, por qué son necesarios los sacramentos. Entonces, vimos la definición del sacramento, pero ¿por qué es necesario? Bueno, el Concilio de Trento nos habla sobre eso. Lo recomiendo, es muy bueno tener el del Concilio de Trento, el Catecismo Romano del Concilio de Trento. Alguien quiera andar más en eso,
Es muy bueno porque recuerden que el Catecismo Romano fue producto del Concilio de Trento, y el Concilio de Trento es donde se habló o se contrarrestó las herejías de Martín Lutero. Entonces, todas las respuestas, todas las preguntas que tienen la mayoría de los protestantes, que son de la Reforma, lo resolvieron en el Concilio de Trento. Entonces, porque muchas personas niegan los sacramentos, y muchos nada más, otros consideran nada más algunos. Por ejemplo, el bautismo lo consideran un sacramento, lo demás no. Entonces, la Iglesia determina que son 7 los sacramentos. Pero, ¿qué es un sacramento? Digo, más allá de la definición que nos da la Iglesia, ¿verdad? Que es un signo sensible de la gracia invisible de Dios, instituida por Jesucristo para nuestra salvación. Ok, pero ¿qué es eso? O sea, si alguien puede decir, bueno, pero si Cristo murió en la cruz y lo hizo para salvarnos, entonces, ¿para qué necesito de ritos? ¿Sí me explico? Muchas personas dicen eso. Pero cuando ya conocemos y entendemos que es un sacramento, nuestros ojos espirituales se abren, porque no se trata de ritos, es Jesucristo que cumple su palabra cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de qué manera se hace presente Jesús? Ya hemos visto que se hace presente, obviamente, en la Eucaristía, pero la Eucaristía es un sacramento, ¿verdad? Se hace presente en las Sagradas Escrituras, se hace presente en nosotros, específicamente en el pobre. Pero Jesucristo nos acompaña en los puntos claves importantes de nuestra vida. Nosotros nacemos a este mundo de la forma que ya sabemos, ¿verdad? De la forma natural, pero dijo Jesús, hay que renacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿de qué manera se nace a la vida espiritual? Por medio del bautismo. Ahora, nosotros, siendo el ser humano es una parte física, es decir, corporal, y una parte espiritual, porque no somos ángeles, ¿verdad? Eso es otra naturaleza. Es incorrecto también decir que, por ejemplo, un niño es un angelito, porque son naturalezas distintas, ¿verdad? Es como decir naturaleza animal, naturaleza vegetal, no se pueden comparar. Nosotros somos naturaleza humana. ¿Qué nos hace ser humanos? Que tenemos cuerpo y espíritu. Entonces, Jesús, no haciendo a un lado nuestra parte corporal, nos transmite su gracia por medio de formas corporales que son visibles, que son sensibles, es decir, con sensibles se refiere a que el cuerpo las puede percibir, ya sea que las puede ver, escuchar, saborear, oler, tocar. Entonces, por medio de esos signos sensibles, Jesucristo nos transmite su gracia. Cuando Jesucristo estuvo presente en este mundo, ahí hay una perícopa, ¿verdad?, del Evangelio, donde se le acerca a una mujer, la hemorroísa, y dice, ella tiene la fe y la esperanza de que con tan solo tocar, dice, su manto, aunque es el talit, ¿verdad?, lo que traía Jesús, con tan solo tocarlo, me curaré. Y vemos que ese pasaje está Jesús con los apóstoles, pero hay un gentío, y Jesús siente que alguien lo tocó, y voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Qué le dicen los apóstoles? Pues, ¿cómo que quién te ha tocado? Pues si está lleno de gente aquí, todos, como cuando vamos a la feria, ahora que todos empujándose unos a otros, ¿cómo que quién te ha tocado? Y Jesús voltea, ¿verdad? Porque sintió que una fuerza salió de él. Una fuerza salió de él y se curó la mujer. Y él pregunta, ¿verdad?, ¿quién me ha tocado? Y ya ella se acerca y le dice, yo, ¿verdad? Ya sabemos el resto. Entonces, lo mismo que le ocurrió a esta mujer, esa fuerza que salió del cuerpo de Cristo para sanarla, es un sacramento. ¿Sí me explico? No se quedó solamente exclusivo para esa mujer. Todos experimentamos eso. Todos lo podemos experimentar. Pero Jesús dejó encargado a la iglesia para que pudiera
conferir esa gracia. Entonces, en los puntos claves de nuestra vida que nos acompaña Jesús es, así como nacemos a este mundo, nacemos a la gracia por el bautismo. Después necesitamos alimento para comer, para crecer. Entonces, Él nos da el alimento espiritual y no es cualquier alimento, sino que se da a sí mismo. Él da su cuerpo, su carne y su sangre para alimentarnos espiritualmente. Después, sabe que nosotros nos vamos a equivocar y que esa gracia que recibimos en el bautismo se puede perder. Él sabía que somos frágiles, entonces instituye un sacramento para reconciliarnos. Sabe que nuestro cuerpo se puede enfermar, entonces instituye un sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos, para curar nuestro cuerpo. Nos acompaña en la misión, ¿verdad? Pero para salir a predicar, para poder servir, se necesita ser enviado. Entonces instituye el sacramento de la confirmación, que veremos que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el bautismo y la confirmación, porque muchas veces dicen, pues es lo mismo, pues, ¿qué recibiste en el bautismo? Pues el Espíritu Santo, y fue ungido como sacerdote, profeta y rey. ¿Y qué recibes en la confirmación? Pues el Espíritu Santo. Pues ya lo había recibido en el bautismo, entonces ¿cuál es la diferencia? Pero mucha gente dice eso, ¿para qué la confirmación parece redundante al bautismo? Si hay su gran diferencia, porque en el bautismo yo no estaba consciente, al menos yo, a mí me llevaron de niño, pero en la confirmación yo voy a confirmar que lo que mis padres aceptaron y a lo que se comprometieron en aquel tiempo, yo ahora personalmente lo confirmo, es decir, digo que sí es verdad y que sí acepto a Jesús yo personalmente. Y para cumplir el mandato de Jesús de vayan y prediquen a todo el mundo, hay que ser enviado. En el sacramento de la confirmación se recibe ese envío y recibo los dones del Espíritu Santo para poder vivir como cristiano. Es decir, ¿qué es lo que recibo? El don de consejo, ciencia, sabiduría, entendimiento, temor de Dios, etc. Para poder vivir cristianamente. Y después dijo Jesús, yo no vine a ser servido sino a servir. Entonces instituye un sacramento de servicio, que es ya sea el sacramento del matrimonio o el orden sacerdotal. Entonces vemos cómo Jesús nos acompaña desde el nacimiento, toda nuestra vida, hasta el último día, ¿verdad? Que sería, para eso instituye el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la reconciliación, y para mantenernos espiritualmente nutridos, su cuerpo. Entonces dice el Concilio de Trento, voy a compartir aquí la pantalla, dice el Concilio de Trento, lo voy a adelantar un poquito aquí, y lo tengo aquí, voy a compartir la pantalla. Dice el Catecismo Romano del Concilio de Trento, ¿por qué fue necesario instituir los sacramentos? Nos dice, la primera razón es la flaqueza del entendimiento humano, tan grosero por naturaleza, que en manera ninguna puede arribar al conocimiento de las cosas espirituales, sino mediante las que se perciben por algún sentido. Y así, para que pudiésemos entender con más facilidad las cosas que obran por virtud oculta de Dios. El mismo supremo artífice de todo, por su benignidad hacia nosotros, ordenó con suma sabiduría declarar esta misma virtud por algunas señales de cosas que perciben los sentidos. Como el alma está unida al cuerpo, fue absolutamente necesario para que llegase a entenderlos el uso del medio de valerse de cosas sensibles, dice San Juan Crisóstomo. Y el Catecismo Romano, en la parte 2, capítulo 1, versículo 4, confirmó el Señor su promesa con gran variedad de señales, según el Éxodo 3, 4. Pues así como en el Antiguo Testamento solía Dios atestiguar con señales la firmeza de alguna promesa, así ahora en el Nuevo Testamento,
habiéndonos prometido Cristo Salvador nuestro el perdón de los pecados, la gracia celestial y la comunión del Espíritu Santo, instituyó ciertas señales sujetas a los ojos y sentidos, que fuesen prendas con las que tuviésemos obligado, y así nunca pudiésemos dudar de que sería fiel en lo prometido. Sí, creo que se entiende esto, ¿verdad? Lo que dice. O sea, porque nosotros somos parte cuerpo y parte espíritu, y sabía que, ¿de qué manera podemos entender lo espiritual si es algo que no podemos ver? ¿Cómo podemos saber que es verdad? La naturaleza humana nos pide pruebas, es algo meramente humano. Entonces Jesús, por eso, ustedes recordarán que en algunas ocasiones, por ejemplo, le devolvió la vista a un ciego, y ¿qué fue lo que hizo? Pues dice, echó saliva en el lodo, en la tierra, lo hizo lodo y se lo aplicó. Digo, ¿era necesario hacer eso? Pues no, ¿verdad? Porque en otras ocasiones con la pura palabra lo hizo. Por supuesto, para cuestiones de personas con una gran fe. Por ejemplo, en el caso del soldado romano, ¿verdad? Que le dice, Señor, yo no soy digno, pero con una palabra que tú lo digas, yo sé, estoy seguro que se va a hacer, ¿verdad? Y él se pone de ejemplo a sí mismo. Dice, porque así, como yo soy un subalterno, si yo le digo a uno, ve y haz esto, ¿estás seguro de que lo va a hacer? Así él confía en Jesús, en que con que lo digas es suficiente. Pero no cualquiera tiene ese tipo de fe. A veces necesitamos, todos queremos pruebas. Entonces, Jesús dejó materia y formas para poder transmitir su gracia. ¿Sí me explico? Es importante poder comprender qué es el sacramento. Ahora, esta palabra es de origen latino, del latín, que proviene a su vez del griego, que los griegos utilizaron la palabra mysterium, y por eso también se dice en la iglesia, este es el misterio de nuestra fe. Ahora, con misterio no se refiere, a veces esa palabra está utilizada para otros fines, como para algo de susto o algo relacionado con eso, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, sino que es algo escondido, que no está tan visible a nuestros ojos. Entonces, el sacramento podemos tener varias definiciones, pero para poder comprender, lo más importante es que es como una fuerza que sale del cuerpo de Cristo para nuestra salvación. Entonces, ¿de qué manera podemos experimentar esa fuerza que sale del cuerpo de Cristo? Pues por medio de cosas, de palabras, del pan, del aceite, ¿verdad? Sí, me gustaría escucharlos para ver si pude transmitir el mensaje correcto. ¿Quién me puede decir qué es un sacramento? Digo, más allá de las definiciones, ¿verdad? Porque sabemos, la definición y la podemos ver ahí, que es un signo sensible de la gracia invisible instituido por Jesucristo para nuestra salvación. Sí, pero ¿eso qué es? ¿Cómo le podemos explicar a alguien que no sabe nada sobre esto? O si nos pregunta alguien que no es católico, pues ¿qué es un sacramento? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Me gustaría escucharlos. Lo que entendí yo, así a grandes rasgos, pues es una fuerza que sale de Dios para nosotros, pero que, por ejemplo, si algunos nos podrían decir, pues si Jesús sufrió en la cruz por nosotros, pero también Él dijo que iba a estar presente siempre, y una manera de estar presente y que nosotros la entendamos es por medio de los sacramentos, que tengamos la sensación de sentir esa fuerza y a la vez con la materia que se utiliza comprender el sacramento. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, arquitecto. Bueno. Pues yo lo veo, bueno, así como en palabras
simples, a lo mejor como usted nos comenta, ¿verdad? Yo lo vería que los sacramentos van ligados directamente a nuestra fe, ¿verdad? Porque es algo que no, que físicamente no lo tienes, es algo que no lo puedes a lo mejor ver, ¿verdad? Pero lo puedes palpar con tu corazón. O sea, tiene que ver con tu fe, porque de acuerdo a tu fe te inculcan y te dicen o te enseñan cuáles son los sacramentos que debes de tener para estar en gracia con Dios. Entonces, si uno cree, o sea, si uno tiene esa fe en Dios y tienes la fe de que esos sacramentos te van a nutrir, ¿verdad? Y que esos sacramentos te acercan cada vez más a Dios y el estar en gracia con Él, creo yo que por eso o sea, están directamente relacionados con nuestra fe. Por eso cuando dicen, bueno, es una fuerza que impulsa, pero pues esa fuerza en realidad viene de la fe, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? Sí sí estoy de acuerdo con eso que acaba de decir la compañera, mi hermana, sobre la fuerza porque es esa fe y esa fuerza es ese alimento al espíritu. O sea, porque ahora he entendido muchas cosas sobre esos sacramentos y sin ellos, pues yo en lo personal, pues yo me siento sin nada. O sea, todo es porque Dios me mantiene acá por esa fe y por esos sacramentos, porque muchas veces he necesitado ir a recibirlo, o sea, en la reconciliación y luego a recibirlo para tener la fuerza en esa fe nuestra. Muy bien, sí. Adelante, Cristel. Sí, bueno, los sacramentos es una fuerza que nos da Dios y como Él lo dijo y ahí nos lo está demostrando que nos está acompañando durante todos los días de nuestra vida. Empezamos pues donde entramos a lo que es a ser cristianos con el bautismo. En aquellos años cuando uno estaba niño, yo recuerdo que te bautizaban y luego hacían la confirmación, casi les hacían juntas de recién nacidos o de bebés. Entonces, ahora se me hace muy bien que ya sea uno más grande para que puedas tú también decidir y reafirmar y saber lo que estás reafirmando, ¿verdad? Que perteneces, que eres cristiano. Al conocernos, instituyó los sacramentos para podernos seguir a lo largo de nuestra vida, porque sabe que somos humanos, somos pecadores, y pues también nos está dando la oportunidad de la reconciliación, ¿verdad? Para pues constantemente estar bien con Él, ¿verdad? Y pues para mí sí son importantes tenerlos, llevarlos y conservarlos. Y también me he dado cuenta de que muchas personas no saben el valor o el significado de un sacramento. A veces nada más, pues, me voy a confirmar porque pues tengo que hacerlo, porque si no, a lo mejor después no me puedo casar, ¿verdad? O a lo mejor necesito esto. Entonces, sí es bien importante que, pues, no sé de qué manera la gente sí vaya conociendo la importancia que son los sacramentos y el tenerlos y estar conscientes de lo que significan esos sacramentos. Así es, sí, o sea, sí, lo más importante es eso, estar consciente de lo que es para lo que se recibe, porque para muchas personas es un requisito o es un rito nada más, como son palabras, pero cuando se ve de esa manera, definitivamente no se ha comprendido, ¿verdad? Que, o sea, uno es el beneficiado, porque Dios se va a hacer presente en mi vida. Entonces, ¿de qué manera y de qué manera se hace presente de una forma muy especial? Pues es a través de esto. Muy bien, ¿alguien más quisiera hacer un comentario? Arquitecto, Sí, adelante. yo quería comentar que pues agradecerle por este tipo de explicaciones que nos están dando, porque en el caso mío, por ejemplo, pues yo me casé hace 10 años por la iglesia y fue una situación muy particular porque mi hija estaba en el catecismo
y me pidió a mí y a su papá que nos casáramos por la iglesia. Y realmente en ese tiempo lo hicimos porque la niña nos lo pidió. Pero hemos estado platicando mi esposo y yo de que a partir de que nos casamos por la iglesia, el ambiente en la casa se sintió diferente. O sea, cambió muchas cosas, pero para bien. Sí. Ahora que usted nos está diciendo que la vez pasada nos dijo que el sacramento del matrimonio pues es un sacramento de servicio al igual que el sacerdotal, pues yo digo, fíjate en qué nivel está el sacramento del matrimonio, o sea, no es cualquier otro. Sí, porque fíjese, por ejemplo, las monjitas, ellos siguen siendo laicos, o sea, ellos no reciben un sacramento. Entonces, en ese sentido, o sea, Jesucristo los eleva a nivel de sacramento, el matrimonio. Entonces, sí vemos la importancia que Jesucristo le da a esto. Pero en el caso de una religiosa, pues digo, no es un sacramento, pero son consagradas. O sea, sí, como quiera, o sea, si lo comparamos con los objetos para nosotros entenderlo más gráficamente, ya una persona que ya se consagra, por eso esto hay que ser muy conscientes, porque yo a veces escucho a personas que dicen, sí, me voy a consagrar o vamos a consagrarnos no sé si han escuchado eso. O sea, tienen que estar conscientes del compromiso que eso significa, o sea, porque esto no es un juego. Entonces, quiere decir que ya va a estar separado y con exclusividad para eso. Por eso una religiosa se separa del mundo, se consagra a Dios, y ahora, si fuera un objeto, no pudiera ser utilizado para otra cosa, más que para eso. Es una comparación muy burda, ¿verdad? Pero decíamos como en el caso de los vasos sagrados. Ya están consagrados y su único fin y uso es exclusivo para que el cuerpo de Cristo se haga presente ahí. Ya no es para tomar cualquier refresco, para cualquier comida, ¿sí me explico? Ya no puede ser utilizado para otra cosa. Entonces, es lo que pasa con las religiosas o los religiosos. Más, con mayor razón, el sacerdote, ¿verdad? Muy bien. Aquí nada más por último lo voy a compartir para reafirmar un poquito esto de lo que estamos hablando. Entonces, hay que ver esta parte, ¿verdad? Dice el Catecismo Romano, el Concilio de Trento, que sacramento significa ese nombre de cosa sagrada que está encubierta y oculta. Entonces, podemos tener varias definiciones de lo que es para poder comprenderlo, ¿verdad? La palabra en sí, la palabra es una cosa sagrada que está encubierta y oculta. Así los griegos, dice, se valieron de la voz misterio. O sea, entonces, en griego dicen misterio. Y en latín se dice sacramentum. Es lo mismo. Si hablamos en griego diríamos mysterium, y si hablamos en latín diríamos sacramentum. Entonces, traducido al español, ¿cómo sería? Porque esa es una palabra en latín, pero traducida al español sería algo sagrado que está encubierto y oculto. Ahora, para que no se malinterprete, porque algo encubierto y oculto se puede utilizar o malutilizar. ¿Sí me explico? O sea, se puede dar a entender para algo negativo, pero no se refiere a eso. Pues por eso especifica que es algo sagrado, que está encubierto y oculto. Entonces, nosotros vemos el pan, vemos la materia del pan, pero ya no es pan. ¿Sí? Está encubierto y oculto, es un misterio. ¿Cómo es que Cristo está presente en el pan? ¿O cómo es que el pan se convierte en Jesucristo o Jesucristo se convierte en el pan? Eso es un misterio. ¿Sí me explico? Entonces, dice, se ha de tomar la voz sacramento cuando se escribe a los de Éfeso, para que se nos hiciese manifiesto el sacramento de su voluntad, es decir, eso oculto, ese misterio de la voluntad, dice San Pablo a los Efesios. Entonces, sacramento nada más significa que una cosa sagrada, escondida y oculta. Dice los doctores de la Iglesia, los doctores latinos, sabemos que hay los doctores griegos,
que sacramento a ciertas señales sensibles que causan la gracia y que al mismo tiempo la declaran y como que la ponen delante de los ojos. Van saliendo definiciones para poder explicar esto. San Gregorio Magno dice, se puede decir los sacramentos por cuanto la virtud divina ocultamente obra bajo la salud de los velos de cosas corporales. Es decir, la virtud divina, de una forma oculta, se expresa o se manifiesta por medio de cosas corporales. Dice San Agustín, sacramento es una señal de cosa sagrada. Y el Catecismo Romano dice, sacramento es una señal visible de la gracia invisible instituida por nuestra justificación. Esa sería la definición más común. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Es importante comprender qué es el sacramento para poder valorar cada uno de ellos. Oye, arquitecto, digo, nomás ahí, me gusta mucho todos los temas que vemos, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos enriquece. Nada más pregunta, estos temas, digo, en lo particular, por ejemplo, yo pues me pongo a pensar, y ahorita lo platicaba con mi esposa Isabel, le digo, oye, pues cuando éramos niños, pues nosotros hicimos el catecismo, llevamos el catecismo y tantos años, pero la verdad nunca nadie nos dijo cuál era la importancia del sacramento, de la primera comunión, de la confirmación. Sinceramente, digo, y pues ahí estuvimos, yo creo que a lo mejor estuve a lo mejor un año ahí cuando tenía yo 8 años, 9 años, pero nunca te mencionan la importancia ni lo que realmente significa. Y ahorita le decía a mi esposa, sinceramente, a ver, tú dime qué es lo que te enseñaban. Y digo, a mí yo lo único que recuerdo es que me enseñaron el credo y que me lo tenía que aprender de inicio a fin. Y que cuando me fuera a confesar tenía que responder esto y decir esto. Sí. Pero nunca ves esto. Y digo, sí, y a veces uno lo ve como que como, bueno, pues es que estás niño y vas aprendiendo y vas... A lo mejor no lo vemos, pero bueno, yo ahorita ya lo veo así como que la importancia que debería de tener estos temas cuando vas a realizar ese tipo de paso, por decirlo así, de sí, fe. Claro. Y esto, aquí veríamos dos cuestiones, ¿verdad? Esto es parte, recordemos que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que Él crecía en estatura, en inteligencia y en gracia. Sí, así es. Así nosotros debemos de ir creciendo, ¿verdad? Se debe ir notando ese crecimiento en gracia con estas cuestiones. Ahora, eso es por sí. No, es que quería cerrar el punto. Pero la realidad de las cosas es que vas creciendo y luego te vas apartando y la vida te va alejando. Hay muchas situaciones que te van alejando y de por sí uno no es de niño, nuestros papás en el particular pues en lo particular pues no tenían padres, no tengo padres que realmente iban mucho a la iglesia o que me enseñaran eso. Pero pues a lo mejor por el vecino o la vecina que daba clases y que te decía, ándale, ve, y ahí van los niños y ve con todos los del barrio y esa es la forma en la que a lo mejor te motivaban. Pero a lo mejor no teníamos tanto conocimiento. Lo que sí he visto recientemente, como mencionaban, de que, pues bueno, ciertos sacramentos pues ya se dan de grandes, la confirmación, pero, por ejemplo, todavía sigues escuchando cosas como, por ejemplo, de que, bueno, me voy a casar, pero pues lo importante es la fiesta, y lo importante es la pachanga, y lo importante es esto. Y ahorita ves tantos matrimonios que ni un año están durando casados por la iglesia. Y yo creo que como mencionaba usted, a lo mejor después vamos a ver esos tipos de temas, ¿verdad? Cosas que a lo mejor están cambiando. Es muy común ahorita escuchar, y le digo porque pues cuando uno lo ven que es que tú vas mucho a la iglesia, o tú vas a la iglesia, oye, ¿dónde haces la confirmación más rápido? En 3 meses, o en 2 meses, ¿dónde? Dime qué iglesia, dime qué. Y uno se queda como que eso es lo que estamos buscando los católicos o los que nos decimos católicos. Eso es lo que realmente estamos inculcándole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de ve a ver dónde te lo hacen. No, y en esa iglesia te lo hacen de volada, y aquí lo hacen. Yo sí he visto, por ejemplo, en la iglesia donde estoy, donde sí realmente, oye, no, pues son 2 años y
Y he escuchado en otras donde, ¿sabes qué? Primero te dan como 2 años y lo otro 2 años. Entonces sí veo como que se están cambiando ciertas cosas para mejorar, porque al final de cuentas sí son para mejorar. A veces decimos, si yo hubiese sabido estas cosas antes, pues muchas cosas malas me hubiera evitado, ¿verdad? Pero sí me queda mucho qué padre sería que estos temas, y así como están, se dieran pues en esas bases, ¿verdad? Sí, fíjese, y precisamente esta es una de las razones, al menos a mí me da miedo el ser catequista, y yo nunca lo busqué, porque a mí lo que me encanta es la liturgia, pero Dios me ha mandado por ese camino y me invitaron a ser catequista. Pero la verdad es una muy, muy grande responsabilidad. Y yo le digo a mi esposa, Cecilia, le digo que, porque ella tiene varios años de siendo catequista, yo digo, a mí me da miedo porque precisamente por lo que acaba de mencionar, o sea, es una responsabilidad muy grande porque los niños están como esponjas absorbiendo lo que uno le dice, o sea, puede o ayudarlo o perjudicarlo. Entonces, es lo que digo, si se va a hacer catequista, se le va a explicar a un niño es conocer toda la doctrina de la Iglesia Católica y luego traducírselo al lenguaje de niños. Está complicado. Y a muchos se les hace muy fácil ser catequista, porque esos niños no saben, agarro cualquier libro y les digo cualquier cosa y ya. Vamos a hacer juegos y vamos a cantar y pues, pues allá cada quien irá a dar cuenta a Dios de su mensaje, ¿verdad? Pero, y lo mismo pasa, y veremos más adelante, cuando comprendemos, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Les aseguro que la próxima vez que vayan a un bautismo, lo van a vivir diferente, porque se van a dar cuenta de todo lo que sucede ahí, y todos los signos, cómo se van dando, o sea, es algo maravilloso, porque dice, mueres al pecado, eres sumergido, es como entrar en el sepulcro y nacer a la vida nueva. Entonces se abren los ojos espirituales y dicen, mira, este niño que está en pecado está siendo sepultado con Jesucristo, muriendo el pecado, y va a nacer a la luz, nace a la vida espiritual, nace a la vida nueva, y todos sus pecados son perdonados. Esa alma está siendo purificada y limpia y sellada por el Espíritu Santo. Y después vemos el signo, ¿verdad?, de que ya recibió la gracia y ahora sí se reviste del ropón blanco, que significa que ya recibió la gracia. Y lo que ocurre, esa lucha que ocurre ahí, porque ahí pasa un exorcismo que hace el sacerdote, ocurre un estrujamiento ahí porque el demonio está presente, pero ahí lo va a expulsar. Renuncias a Satanás y naces a la vida nueva. ¿Sí me explico? Ya cuando está ahí presente y ve los signos y todo esto, lo vibra diferente, porque no es un rito, ahí todo lo que ocurre. ¿Sí me explico? Y así en cada uno de los sacramentos, lo mismo con el sacramento de la reconciliación, que es el que menos a veces le damos la importancia, cuando es todos los sacramentos son importantes. Y a lo que voy con este comentario es que si uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo te preparas para el sacramento de la comunión? 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo te preparas para el sacramento de la reconciliación? Porque a veces llegamos, padre, me confiesa porque va a empezar la misa. Pues, si te preparaste 1 año para la comunión y quieres que así te recibir el sacramento de la confirmación, de la reconciliación, no, hay varios pasos que hay que seguir, ¿verdad? Y a veces nos molestamos, no, este padre no me quiere confesar porque le dije y no me quiso confesar. Pues, y a veces te dice, oye, pues tienes que poner cita. Uy, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo que tengo que poner cita? Oye, pues sí. ¿Cuánto tiempo te tardaste para hacer la confirmación? ¿Cuánto tiempo te llevaste para la comunión? Y te molestas porque te dicen que tienes que poner cita. Pues interioriza, realiza todos los pasos que hay que llevar, etcétera, que lo veremos ya más adelante. Muy bien, bueno, ya nos pasamos ahí bastantito del tiempo. Nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos vemos a la próxima. Que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye.